Bienvenidos al Quiz 2024 y muchas gracias por su atención. Soy César Guerra y es un honor presentarles el estudio de aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial generativa en la labor docente, el caso de la ingeniería en diseño multimedia, desarrollada en conjunto con mi colega Benjamín Taz Herrera. Es bien sabido que la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados y ha transformado significativamente nuestra forma de trabajar y aprender en múltiples áreas del conocimiento. En estos avances se destaca la labor de la inteligencia artificial generativa por tres aspectos clave: su capacidad para aprender, su capacidad de poder generar contenido diferente y original, y el uso del lenguaje natural para poder interactuar con ella. El mayor exponente de este tipo de tecnologías vino de la mano del modelo ChatGPT de OpenAI, que fue quien finalmente democratizó esta tecnología al hacerla accesible al público en general. En el campo de la educación también trajo consigo nuevas formas de aprender, pero también de hacer las cosas. Si bien mucho se ha hablado de los estudiantes de este rubro, es importante también considerar en ese escenario la labor docente y cómo estas herramientas pueden ser valiosos apoyos en sus labores. Dicho lo anterior, el objetivo de esta investigación es analizar las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial generativa en la labor docente, específicamente centrándonos en cómo pueden usar esas tecnologías en el entorno educativo de manera práctica, con sus respectivos beneficios y preocupaciones asociadas, con la finalidad de obtener una visión en esta etapa del tiempo sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en la educación superior. Todo esto desde la óptica de los principales actores, el docente y el estudiante, ya que sus percepciones son la base de la factibilidad y aceptación del uso de estas tecnologías. En la metodología, el presente estudio utilizó una de carácter mixto que combinó un enfoque exploratorio secuencial y aplicado. La primera fase del estudio es de carácter cualitativo, empleando la observación participante para obtener una comprensión directa del fenómeno en estudio. En la segunda fase se implementa un enfoque cuantitativo, mediante la aplicación de encuestas estructuradas. Cabe señalar que los datos obtenidos durante la fase de observación participante informaron del diseño del cuestionario, asegurando que las preguntas fueran relevantes y apropiadas para el estudio. Finalmente, se realizó un análisis descriptivo de la información recopilada para identificar y presentar las tendencias claves y situaciones emergentes de los datos obtenidos, sin hipótesis previas. La metodología está basada en 4 dominios. En primer lugar, la provisión de objetivo, conformada por una muestra de 8 docentes y 97 estudiantes matriculados en el programa educativo de Ingeniería y Diseño Multimedia de la Universidad Autónoma del Carmen, ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, México, elegidos por su conveniencia y relevancia en el tema de estudio. En segundo lugar, el procedimiento de recolección de datos. La observación participante se efectuó de febrero a junio de 2024 y al final de este periodo se proporcionaron las encuestas estructuradas a estudiantes y docentes. En tercer lugar, el instrumento de medición. Fue conformado por 28 reactivos divididos en 5 secciones: datos demográficos, percepción general de la inteligencia artificial generativa, aplicación de la inteligencia artificial generativa en la docencia, calidad educativa y desafíos, y finalmente uso ético de la inteligencia artificial generativa. En cuarto lugar, el análisis de datos. Los datos de las encuestas estructuradas realizadas en Microsoft Forms se trasladaron a Microsoft Excel para su preparación. Posteriormente se analizaron utilizando herramientas estadísticas, calculando porcentajes y frecuencias para la respuesta de los participantes, con ayuda de las librerías Matplotlib, NumPy de Python en una libreta de Jupyter. En los resultados, por parte de los datos demográficos, se aprecia que del total de 97 estudiantes, la muestra de género se muestra equilibrada. En cuanto a la edad, es una población mayormente joven entre 18 y 22 años, que se encuentran cursando un rango muy similar de semestres. Por parte de los 8 docentes de la muestra, se tiene una mayoría del género masculino, con una edad predominante de más de 40 años, con más de 7 años de experiencia y nivel educativo de maestría, especializados en ciencia y tecnología. Una vez entendido la población, el primer apartado de interés es cómo perciben estos, en términos generales, a la inteligencia artificial generativa. Comenzando con la cuestión de cómo los estudiantes se enfrentaban a los desafíos académicos antes de usar la IA generativa. La mayoría de ellos, en primer lugar, investigaba, ya sea con ayuda de un buscador o por medio de videos en YouTube. Un tercio de ellos optaba por preguntar, ya sea al profesor o a un compañero. En una pregunta posterior, se les indicó si ahora que conocen a la IA generativa, siguen realizando estas prácticas, donde el 53,7% confesó que ahora prefiere usar primero la IA generativa, marcando así una tendencia en el uso prioritario de estas herramientas sobre las opciones tradicionales. Otro aspecto importante para comprender es qué herramientas habían probado y cuáles de ellas siguen usando. Indiscutiblemente la herramienta más usada y probada es ChatGPT de OpenAI, por un amplio margen. Y si bien se han probado otras alternativas, al final muy pocos las terminaron usando y se decantaron nuevamente por ChatGPT. También se les preguntó directamente qué tan frecuentemente hacen uso de esas herramientas en sus actividades escolares,
donde casi 3/4 partes indicaron que hacen uso ocasional de estas, con una tendencia positiva hacia su uso. Para comprender la evolución y experiencia de los participantes en esta herramienta, se preguntó a ambos cuánto tiempo tenían usando la IA generativa. Se observa que la gran mayoría de los estudiantes lleva menos de 6 meses usando estas herramientas, por lo que son relativamente nuevos en su uso. En contraste, los docentes llevan más tiempo aprovechando el potencial de estas herramientas. En cuanto al interés por aprender su uso, se observa que la mayoría de estudiantes usa la herramienta tal cual o busca poco contenido sobre la misma, por lo que no tienen en este momento un interés muy activo en aprender a manejar mejor la IA generativa. Por otro lado, la mayoría de los docentes sí se interesa por capacitarse en estas tecnologías. Finalmente, en este apartado, se preguntó a los estudiantes su percepción acerca de cómo la IA generativa podría mejorar la personalización de su aprendizaje, donde la mayoría de ellos coincidieron que estas tecnologías les permiten adaptar los contenidos y recursos de aprendizaje a su nivel de conocimiento, al mismo tiempo que les puede proporcionar una retroalimentación personalizada a sus necesidades. En el aspecto de la aplicación de la IA generativa en la docencia, una pregunta interesante fue hecha a los estudiantes sobre cómo perciben ellos que los docentes usen esas tecnologías en sus actividades. Se observan mayormente respuestas neutrales, pero con tendencias positivas en varios temas, como la elaboración de materiales didácticos, redactar actividades y rúbricas, así como resolver dudas en clase y para efectos de tutorías. El único rubro donde se mostraron con tendencia en contra es en que una IA generativa los califique, pues valoran más el criterio humano del docente. En la calidad educativa y desafíos asociados, se observan tendencias positivas hacia la mejora en la calidad de clase, donde destaca el aumento de motivación de los estudiantes. Por otro lado, consideran que ellos y los docentes aún no se encuentran suficientemente preparados para el uso adecuado de tecnología, por lo que creen que la universidad es en gran parte responsable de capacitarlos. Finalmente, los estudiantes consideran tener acceso a la infraestructura adecuada para poder consumir la IA generativa. En los aspectos éticos, los estudiantes consideran que tanto ellos como los docentes deben ser capacitados en su uso ético. Incluso hay una tendencia positiva sobre que los docentes deberían usar herramientas antiplagio y penalizar por el mal uso de estas herramientas. En términos de privacidad y la información, se preguntó a docentes y estudiantes si tomaban en cuenta este aspecto al usar estas herramientas, donde se observa que la mayoría de los estudiantes no toma muy en cuenta esas prácticas, a diferencia de los docentes que son más conscientes de este punto. Continuando con su uso ético, un aspecto relevante es cómo manejan los estudiantes y docentes las respuestas de una IA generativa. Se observa que la mayoría de ellos dice adaptar la respuesta proporcionada. Cabe señalar que en el periodo de observación participante, se notó que la mayoría de los trabajos donde los estudiantes hacían uso de IA generativa reflejaban en realidad que modificaban muy poco la respuesta. En cuanto a los marcos reglamentarios, independientemente de las regulaciones nacionales e internacionales sobre inteligencia artificial, la mayoría de alumnos y docentes cree que la universidad debería tener su propia reglamentación. Sin embargo, prefieren que ésta sea flexible. Finalmente, se preguntó a ambos grupos, en términos generales, cómo percibían la integración de la IA generativa en el ámbito educativo, donde se observa mayormente una respuesta favorable de ambos grupos. Discusión. Los resultados del estudio indican que la IA generativa tiene el potencial de personalizar el aprendizaje y optimizar diversas tareas administrativas y educativas. Sin embargo, es esencial abordar las preocupaciones éticas y de fiabilidad de la información. La percepción neutral con tendencia positiva sugiere que una aceptación gradual de las tecnologías está dando lugar, destacando la necesidad de una integración equilibrada que complemente la labor docente sin reemplazarla. Conclusiones. La integración de la IA generativa en la docencia universitaria, especialmente en ingeniería y diseño multimedia, ofrece grandes oportunidades para mejorar la eficiencia, motivación y personalización del aprendizaje. Tanto estudiantes como docentes tienen una percepción con tendencia mayormente positiva sobre las tecnologías, aunque con reservas éticas y de fiabilidad que no impiden su implementación. Entre las principales contribuciones de este estudio se incluyen, primero, la identificación de aplicaciones clave. La IA generativa puede ser útil en la creación de materiales didácticos, rúbricas, actividades y la resolución de dudas en tiempo real, lo que alivia la carga laboral de docentes y les permite enfocarse en actividades de mayor valor educativo. Segundo, las preocupaciones éticas y de fiabilidad indican la necesidad de establecer reglamentaciones universitarias claras y ofrecer capacitación en el uso ético de la IA generativa como factor indispensable para asegurar que esas herramientas se utilicen de manera responsable y adecuada. Tercero, la percepción de aceptación. Existe una tendencia general positiva hacia la aceptación de la IAG, variando según su aplicación específica, siendo más favorable en actividades de apoyo y creación de contenido, pero con reservas en tareas evaluativas y administrativas. Espero hayan encontrado interesante este estudio y por su atención, muchas gracias.